justamente antes de, bueno, el inicio de este conversatorio, eh, esto tiene que ver más que nada la edición multiplataforma con el tema de que va más allá del libro, ¿no? Las posibilidades que hay dentro de lo que se conocía tradicionalmente como la edición, ¿no? Que ahora digamos que ha cambiado un poco el esquema con las nuevas tecnologías que han ido surgiendo, con, Pues, digamos, también un poco cómo es que se ha reconfigurado también el trabajo del editor. Y eso suelto la pregunta para la mesa, para Carlos, para César. Justamente quería empezar por eso, ¿no? Este tema de que la edición multiplataforma abarca algo mucho más grande que simplemente el tema del libro. Bueno, hace algunos años se creía que solamente el editor podía abarcar el tema bibliográfico, pero ahora, Carlos, me acuerdo mucho que entre las muchas conversaciones que hemos tenido, una de ellas era que realmente pues ahora hasta incluso se ha reconfigurado el tema de lo que significa acercarse a la lectura, ¿no? Entonces, suelto la pregunta sobre el tema de la multiplataforma y cómo es que se ha dado esta reconfiguración dentro de la labor editorial. Ujú. Quizás César podría comenzar sobre todo desde su experiencia. Sería Está buenazo perfecto, está bien. escucharlo. Está perfecto, está perfecto. Bueno, buenas noches con todos, ¿no? Gracias por la invitación. Bien, quien les habla es bibliotecólogo. Eh, hace 6 años, sí, o 5 años, bueno, el 2019, a fines del 2019, luego de terminar una maestría en periodismo y comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Había presentado precisamente para el máster un proyecto de una revista especializada en bibliotecología, pero no quería que sea una revista académica. Como bibliotecólogo he trabajado en la Universidad de Lima y recuerdo que me encantaba estar ahí, en parte porque llegaban publicaciones de revistas no académicas, revistas de difusión en historia, en ciencia, en varios otros temas, de cine, de periodismo, de danza, de un montón de cosas, sobre todo revistas de España. Creo que hay bastante producción al respecto en eso, ¿no? Y a mí me enamoraban esas revistas. Así que yo me fui para allá a hacer esta maestría y propuse un proyecto de revista, ¿no? Que pretendía que sea una revista impresa, una revista física como las que me gustaban. Pero cuando volví, me di cuenta de que no tenía los recursos, dudaba mucho de si el público al que quería dirigirme me iba a leer o cómo iba a entrar ese público, si era factible, ¿no? Entonces, con un amigo decidimos de que la revista no sea impresa y empezar por la parte digital. Entonces construimos en WordPress una una revista que no es una revista en PDF, ¿ah? Es una revista plenamente en WordPress. Entonces, las revistas académicas usan un sistema que es el Open Journal System, ¿no? Si han visto alguna revista académica, es así. Nosotros no usamos ese software, pero tratamos de que se parezca. Y está teniendo ya bastante éxito, digamos, al menos entre la comunidad de bibliotecarios. Entonces nos movemos allí y eso nos permite difundir la revista mucho mejor que las revistas académicas, como no que todas, pero mucho mejor que varias, por ejemplo, en movernos en redes sociales, ¿no? El posteo es como si, por ejemplo, la República, el Comercio postean directamente y uno hace clic y va directamente al post en la página, ¿no? Es como una página web, básicamente. Y nos permite movernos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Una revista profesional se mueve muy bien en LinkedIn, por ejemplo. Y creo que parte Ujú, del curso ha ayudado bastante a identificar más bien cómo moverse con las redes, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Y ujú. ahí el doctor Carlos, cuando habla de tendencias, nos ha enseñado eso, ¿no? A que tienes que pescar la tendencia para que
para que puedas mover así tu medio, ¿no? Eso es lo que puedo comentar, Sí, comentar así para empezar. no, miren qué interesante lo que nos cuenta César, porque, claro, o sea, digamos, hicieron virtud de lo que originalmente era una desventaja, digamos, ¿no? Entonces, lo bonito del mundo digital es que si tú haces un proyecto editorial y lo empiezas desde el mundo digital, te da la oportunidad de que tú lo vayas variando, de que tú lo vayas ampliando, de que tú lo vayas mutando en un buen sentido, ¿no? Sobre todo, y creo que aquí está el comentario que ha dado su compañero, César, sobre todo porque está escuchando la voz de los usuarios, algo que es un poquito más difícil de conseguir cuando estamos hablando de una versión impresa, ¿cierto? Una versión de papel, ¿no? Que ahí hay un tiraje, hay una inversión y a cruzar los dedos para recuperar la inversión sabrá Dios en cuánto tiempo o años, ¿no? En cambio acá es como que todo está sobre el momento, se puede revisar, se puede ajustar, se puede corregir. Por supuesto, esto no significa que el mundo digital pues sea una cosa para no tomar en serio. Al contrario, yo creo que los proyectos editoriales, y esto es algo que siempre conversamos en la escuela, en general, ¿no? Tanto entre docentes como con los alumnos, es que los proyectos editoriales no están acabados. O sea, fíjense, desde la aparición, ya desde antes de la pandemia se hablaba de esto, pero con la aparición de la inteligencia artificial, las editoriales en el mundo, aquí todavía nos vamos a demorar un poco en verlo, pero ya afuera lo están considerando a la inteligencia artificial como un instrumento para ya no hacer solo libros, van a ser una especie de empresas multicanal las editoriales. ¿Qué quiero decir con esto? Van a ser una especie de editoriales clubes de lectura, si quieren. O sea, van a ser cada vez más contenidos personalizados, incluso de aquellos que han sido impresos. O sea, van a comenzar a haber suscripciones, va a comenzar a haber a la persona que ha hecho la compra, se le va a comenzar a dar, digamos, beneficios para que participe en eventos digitales con el autor o con otros autores que están en la misma línea, ¿no? Sea de ficción o de no ficción, eso no viene al caso, pero, o sea, fíjense lo que se están dando cuenta estas empresas de cómo un modelo de negocio que en el siglo XX, pre-digital, antes de Internet, se consideraba que solo existía para hacer libros y revistas de papel, ahora se han dado cuenta pues que en realidad desde la irrupción de la inteligencia artificial ya se puede trabajar contenidos personalizados. Y digo contenidos editoriales en sí, no estoy hablando solamente de un reel que se lance en Facebook o en Instagram, sino de contenidos que sean derivados de la propia publicación. Por ejemplo, ustedes saben, Yuval Noah Harari, este historiador israelí, tiene varios libros publicados, se hizo famoso con Sapiens, pero ya debe estar ahorita por su quinto libro, o sexto, si no me equivoco. Y uno de sus libros, que es el que lo hizo más famoso, más conocido, salió en versión cómica, ¿no? Y hay algunos espacios en donde incluso ojo, la versión cómic, pero cómic, ¿cómo lo llamaríamos? Documental, ilustración, tiene un nombre, no me acuerdo ahorita, pero es algo así como ilustración en formato Novela gráfica, documental. tal vez. Claro, como una novela gráfica, pero quitándole lo de novela, ¿no? Más como un Ok. documental gráfico. Ahí está, el término sería documental gráfico. Excelente, gracias. Entonces, se hizo esa publicación hace unos años y ahora se está considerando también hacer un proyecto multimedia, ¿no? A partir, pero ya con historia, que el mismo Yuval menciona a veces en sus libros, ¿no? Porque Harari es uno de los autores que más les gusta como contar historias dentro de su onda académica, algo que además los académicos no suelen hacer, ¿cierto? Pero a él le encanta y es una de las cosas que lo ha hecho famoso, ¿no? Agregar historias personales e historias de terceros, pero muy bien planteados desde la figura de lo que él está abordando como historiador, ¿no? Entonces, son ejemplos, ¿no? Entonces, fíjense cómo
poco a poco estamos entrando a un terreno en donde ya no se ve, ya no hay fronteras, ¿no? Si quieren, entre lo que era preparar un proyecto, un libro de ficción o de no ficción, con el mundo integrado al mundo digital, ¿no? O sea, ustedes saben también lo que es el fanfiction, ¿no? Estas personas que se enganchan tanto con sus personajes, con sus historias. Conocemos el fanfiction alrededor de Star Wars, conocemos el fanfiction alrededor de Harry Potter y de muchas otras propuestas del entretenimiento en esa línea, y cómo el fanfiction ha terminado creando una industria alrededor, ¿no? O sea, las secuelas y las precuelas de Star Wars no serían lo que son, no existiría Mandalorian probablemente, no existiría la historia de Grogu, si no fuera por mucho de este fanfiction, ¿no? Aunque algunos, Entonces, aunque algunos, profesor Chavarri, le llaman una especie de literatura carroñera, ¿no? O a veces el sí, fanfiction está un pero poquito mal visto a veces, pero digamos que se abre la es, cancha, ¿no? lo que pasa es que también hay que entender que hay segmentos muy, muy personalizados. Eso también quizás no he mencionado hace un momento, pero la idea también de que ingrese la inteligencia artificial en medio de todo esto es que te va a permitir cada vez más llegar a públicos que normalmente no los considerarías porque piensas que no son muy numerosos o que quizás su opinión no importe mucho en un nivel de ventas, pero cuando tú quieres llegar, digamos, a un mercado, aplicando la famosa estrategia del long tail, pues te das cuenta que al final sí te conviene, ¿no? Por un tema de, fíjense, el K-pop, o sea, hasta hace unos años era un producto, no digo marginal, pero sí muy, muy segmentado hacia un público que solo bebía de las fuentes de las cosas asiáticas, por no decir coreanas en sí, ¿no? Y sin embargo ahora vemos todo un despliegue de productos y de contenido. La librerías como Crisol, por ejemplo, tienen todo un segmento dedicado solamente a lo que son artistas y libros y proyectos editoriales o de música, ¿no? Entonces, fíjense, este, lo editorial no tendría por qué estar peleado con la industria del entretenimiento. Creo que eso es algo que también lo hemos mencionado algunas veces en los cursos. Acá en América Latina todavía lo vemos como que el entretenimiento es una cosa y lo académico es lo serio, lo que de verdad vale, entre comillas, pero en el resto del mundo no, porque se entiende que educa por igual, ¿no? El entretenimiento y lo académico, y si se fusionan ambos, pueden hacer un matching muy poderoso, ¿no? Entonces, la industria editorial de afuera ya lo está trabajando. Entonces, la gran pregunta que yo les dejo aquí para todos los que estamos esta noche es: ¿cómo estamos interpretando las expectativas, no voy a decir deseos, cómo estamos interpretando las expectativas de nuestros usuarios, de los proyectos editoriales que estamos diseñando, para que ellos también tengan voz y voto y puedan integrarse en lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Porque ya creo que con esto les estoy diciendo, en realidad los proyectos editoriales de ahora en adelante no se cierran, o sea, no van a ser proyectos terminados, ¿no? Van a ser muy abiertos, muy expansivos y no sé, probablemente la figura del autor, eso también ya se ha visto, esta tendencia, se revise. Los derechos del autor se están revisando en un plano teórico desde que además ha entrado el tema de la inteligencia artificial. Ahora imagínense cuando los proyectos ya no sean solo del autor, ¿no? Y a esto, profesor Chavarri, César, ¿qué dirían ustedes? De pronto, editor o autor, que digamos, no se abre a estos nuevos conceptos, estas nuevas plataformas, o de alguna manera no se abre también a incluir a la tecnología, y hablo precisamente de la IA como, como un complemento, una oportunidad de su trabajo. ¿Ustedes creen que está, vamos a decirlo así, condenado, vamos a decirlo, al estancamiento? Porque los proyectos Bueno, como lo que estamos ahorita planteando es que vamos a decirlo así, los proyectos ya no tienen solamente este romanticismo clásico del libro o del tema bibliográfico, sino que se abren a otras oportunidades y a otras formas de gustos, preferencias y tendencias. no sé, a ver, quizás César quiera empezar.
Bueno, de todos modos, la inteligencia artificial eh, es necesaria, no es una tecnología de nuestro tiempo y debemos estar atentos a su uso, ¿no? No usarlo sería descabellado, ¿no? Sería realmente tonto, ¿no? Como no querer usar redes sociales, por ejemplo, Mm, si es que uno tiene un emprendimiento, un negocio, ¿no? Ya si uno quiere, pues, ser una anacoreta, ser alguien alejado de la sociedad, pues normal, ¿no? No hay problema, ¿no? Pero pero si uno tiene un emprendimiento, sea como autor, ¿no? Para la difusión de su obra o sea como editor, mucho más todavía, requiere de la inteligencia artificial porque facilita buena parte del trabajo, ¿no? mm, Siempre que, ahora, cosas, por ejemplo, como esto, ¿no? Como esto del curso, nos enseña, por ejemplo, a tener olfato, ¿no? Porque yo he visto personas que han hecho sus libros, por ejemplo, con IA, sus portadas con IA, sus arreglos con IA, pero son libros realmente malísimos, ¿no? Malísimos, Sí. porque no se ha aplicado un criterio para que, a pesar de que uses IA, igual uses tu olfato, tus conocimientos para que ese producto sea de calidad, ¿no? Al mm, contrario, tú lo ves directamente así, dices, ah, esto lo han hecho con IA, ¿no? Yo creo que más o mm. menos es Es muy como lo que decía, identificable. muy identificable, ¿no? Entonces tienes que tratar de usarlo de cierta forma, de que al menos para algunas cosas apliques también tu criterio, ¿no? Tu Mm. criterio. Y además para que facilitar cosas, ¿no? Hay algunos cursos aquí, por ejemplo, sobre cómo apoyarnos en la corrección, por ejemplo, usando IA para cosas que sean muy mecánicas, muy repetitivas, ¿no? Sugerencias para estructuras, en varias cosas facilita eso, ¿no? Pero abandonarlo todo a la IA también sería otra cosa descabellada, ¿no? Entonces, Claro, siempre que lo se que use pasa es con que también, criterio, bacán. claro, lo que pasa es que también, digamos, a veces se ve como que la IA es lo disruptivo, es vamos, el estigma, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen que utilizan la IA para generar, y hablo desde el punto de vista de los autores, para generar las bases de sus contenidos, ¿no? Ya uno le Mm, mete mano, lo arregla, ¿no? Y sin embargo, algunos lo ven como que es una especie de flojera mental, ¿no? Del hecho de, no, de utilizar algo y no partir de la propia creatividad, pero digamos que son herramientas, y como toda herramienta, por ejemplo, profesor Chavarri, toda herramienta sirve de complemento de alguna manera a el trabajo, vamos a decirlo así, la parte humana que uno puede ponerle a este trabajo, ¿no? Como es la edición. Miren, yo voy a tratar de darles una respuesta en lo posible que no tenga una cuota de valoración, o sea, no quiero juzgar, ¿ya? Pero se lo voy a poner para que ustedes más o menos saquen una idea. Paul Schrader, que es el guionista, el famoso guionista de Taxi Driver, trabajado con Scorsese en otras producciones también, hace unos días estaba leyendo una entrevista, y él decía que ya está por salir las nuevas películas hechas con un guión completamente diseñado con inteligencia artificial, y que él estaba muy contento. Fíjense, ¿eh? Schrader, pues es un pata con una trayectoria, y él decía que estaba muy contento porque entendía que con la IA, con la inteligencia, iba a haber más posibilidades alrededor de una historia, ¿sí? Pero él hacía también, ponía siempre ahí una precisión, hacía la precisión. Decía, claro, lo vas a poder y lo vas a saber usar siempre y cuando ya seas un guionista, ¿no? O sea, ojo con él. Y la lectura que le puedo dar a eso, por ejemplo, es que no sé si ustedes ya se han dado cuenta, las redes sociales ahorita están saturados de contenido hecho con inteligencia artificial. Los textos, por ejemplo, ya están hechos con inteligencia artificial, ¿no? O sea, desde una simple historia de cuando Marlon Brando rechazó el Oscar, o cuando, no sé, pues una actriz se encontró con otra en el Paseo de la Fama, historias de cualquier cosa, o de Borges, o de Bolaños, todas se nota que en el texto utilizan inteligencia. ¿Y por qué se nota? La inteligencia ahora, entre comillas, todavía está, entre comillas digo, porque esto va a cambiar, todavía está en algo así parecido a lo que vendría a ser en pañales, todavía. Y por ese lado se le nota todavía, al menos para los que tenemos un poquito
experiencia leyendo textos, se le nota la plantilla, por decirlo así, o sea, se le nota lo técnico, ¿no? Lo predeterminado, ¿no? Trabaja en base a formatos, o sea, eso lo sabemos todos, ¿no? O sea, sobre formatos ya establecidos, la guía te ofrece una respuesta. Ahora, lo interesante de todo esto es que yo los leo esos textos y valoro la historia, no valoro cómo está escrito y todo, ni si tiene errores, ¿no? Antes yo le encontraba textos y tenía que olvidar que ese texto está escrito con errores, ¿no? Hasta que no se daba cuenta quién posteaba eso. Pero ya, me olvidaba y atendía la historia. Ahora igual, atiendo la historia a pesar de que no tiene errores y a pesar de que está escrito con IA. Pero se nota que no tiene experiencia trabajando con IA porque se han quedado con la primera versión que les ha dado la IA, que es una versión pues muy estándar, muy... para mí esta palabra es muy importante, ¿no? Y pareciera que muchas veces vamos a un mundo así, una respuesta muy cliché. Ustedes se deben haber dado cuenta si han interactuado con el ChatGPT, con DeepSeek, todas estas plataformas de inteligencia artificial, que aparte de este contenido, de estas respuestas predeterminadas que suele dar inteligencia, también tiene un buenahondismo muy evidente. Casi ese buenahondismo parece a veces hasta de autoayuda, ¿no? O sea, un enfoque muy positivo, incluso hasta de las cosas más, que quizás no ameriten un grado de positividad, vamos a decirlo así. Y uno lo nota y uno dice, wow, o sea, te vas dando cuenta que que todo este mundo de las redes sociales que están trabajando, estos creadores de contenido con inteligencia artificial, están dando respuestas muy parecidas entre ellos, porque claro, lo están sacando de una megamente que es especializada en darte respuestas desde plantillas, ¿no? Predeterminadas, clichés al mango, desde todos los sectores, desde todos los ángulos. Y ahí uno se da cuenta y dice, wow, o sea, tiene razón Schrader, si tú no tienes una experiencia para repreguntarle o volver a trabajar con la IA para superar esa respuesta buena ondista, de cliché, de plantilla que te acaba de dar, te vas a quedar con cualquier texto y al final tu texto no va a tener mucha calidad. Ya se sabe desde ahora que en el futuro las editoriales van a tener todo un segmento trabajado solo por humanos, diferenciado de lo que son textos hechos con inteligencia artificial. O sea, imagínense, estamos hablando de una industria editorial que pasa de hablarnos de los derechos de autor, de personas de carne y hueso que escriben, a más bien crear toda una línea de negocios donde te hablan de libros hechos o historias hechas con IA y de historias hechas con personas de carne y hueso, ¿no? Entonces, ese es el futuro. Y en algún, y en estos, y cuando eso suceda, va a haber audiencias, públicos, que van a preferir los libros hechos por humanos, ¿no? Con sus errores, con su nivel de fiabilidad y todo lo que ustedes quieran, pero que se va a sentir que es más innato a nuestra naturaleza que lo de una máquina. Y una última cosita, yo conozco autores, soy editor, no conozco autores, amigos, que me dicen, voy a empezar a escribir con inteligencia artificial. Bacán, escribe tus historias con inteligencia artificial, ¿no? O sea, muy bien, haz la prueba, a ver qué te dan. Y, y a veces ellos mismos dicen, ya no voy a necesitar edición, dale, si tú consideras que no vas a necesitar edición, dale. Pero ahí se van dando cuenta, o sea, el primero que se engaña es el autor, es quien escribe con inteligencia artificial, ¿no? Porque, claro, si es un autor resultón que solo le interesa tener el libro, ¿no? Efectista, manda engaña a la gente que tú estás escribiendo cuando en realidad lo está haciendo la máquina, ¿no? Pero si es alguien que de verdad quiere vivir el proceso de escribir, de contar, de extraer de su cabeza una serie de vivencias o experiencias y convertirlo eso en un material de ficción o de no ficción, eso no te lo va a poder hacer la inteligencia artificial. O sea, eso, y además es el proceso de escritura, ¿no? Es la vivencia de escribir. Y eso
no te lo reemplaza una máquina, ¿no? Entonces, ahí también nos vamos a dar cuenta quién es el escritor resultón, el escritor efectista, el que quiere que en la calle lo llamen escritor, y el escritor que de verdad ha vivido la experiencia de escribir, ¿no? Y que se la ha sudado y que se ha comido una serie de páginas y ha sufrido, ha llorado mientras escribía, pero luego se ha dado Sangrado. cuenta que de verdad, sí, claro, pero luego se ha dado cuenta que nadie le puede decir que una máquina ha inventado su historia o su experiencia, ¿no? Entonces, Interesante, pero hay, claro, hay esas dimensiones alrededor de lo que es el mundo editorial con la inteligencia artificial, ¿no? interesante, profesor Chavarri, lo que nos comenta respecto a cómo es que va a ser el futuro de toda esta industria, ¿no? Que también Mm, incluye ese tema de las multiplataformas, que digamos que también se va a ver afectado con el tema tecnológico. Voy a pasarles un par de preguntas que nos ha hecho y comentarios que nos ha hecho el auditorio. Por ejemplo, Esther Núñez Balbín nos preguntó, bueno, hace un buen rato, nos preguntó cómo financiar estos proyectos y si es posible trabajar con stakeholders. No sí, sé, ¿alguno de claro, ustedes podría responderlo? sí, o sea, hay mucho crowdfunding alrededor de los proyectos editoriales. O sea, a ver, les voy a mencionar, ustedes deben haber visto hartos podcasts peruanos y del extranjero, ¿no? Que han proliferado a partir de la experiencia, pues, de periodistas más o menos conocidos, ¿no? O personas cuyas interpretaciones o lecturas políticas, vamos a decirlo así, son bastante originales, por no decir humorísticas, ¿no? Y entonces genera toda una corriente a su alrededor. Y ustedes van a ver siempre sus QR de Plin y de Yape en los extremos de la pantalla, o sea, buscando, buscando algún tipo de financiamiento, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen ya es un proyecto editorial, ¿no? Inacabado, incompleto, pero ¿por qué? Porque están generando contenidos. O sea, lo editorial hay que verlo, en el mundo digital hay que verlo así, ¿no? Como quien está generando contenidos además nuevos, originales, del momento, en constante interacción con el público, ¿no? Entonces, es muy rico eso y por eso hay mucho crowdfunding alrededor, ¿no? Por supuesto, en otros países hay toda una industria montada alrededor, hay Patreon, hay toda esta serie de plataformas que ayudan además a todo esto, pero y los stakeholders siempre van a estar detrás de los proyectos bien aterrizados, Esther. O sea, de cómo tú especifiques los alcances de tu proyecto, es cómo tú vas a lograr tener o convencer a un stakeholder, ¿no? O, si no un financiamiento, una posible alianza, que también es una forma de generar es una forma de ahorrarte recursos, ¿no? Las alianzas o los joint ventures. Entonces, sí, se puede hacer esto, lo estamos viendo en el día a día, a veces lo vemos tanto que ya se nos pasa por fuera del radar, pero va a depender mucho de cómo ustedes trabajen las dimensiones digitales que va a tener su propuesta, ¿no? Si ustedes están pensando solo en un libro de papel, déjenme decirles, lo están limitando bastante a su propuesta, ¿no? Ya creo que está quedando claro que ahora es bien difícil hablar solamente de libros impresos y pretender tener financiamiento solo para libros impresos, ¿no? Cuando el mundo está moviéndose hacia otra dirección y además los públicos y las audiencias y las nuevas generaciones están en esa otra dirección, ¿no? Eso Y diría yo por mi lado. gracias, Carlos. De repente también César puede intervenir respondiendo a esto. También tenemos otra pregunta también de Carla Doménica Cóndor, que menciona cómo puedo expandir el público específico al que quiero llegar a otros públicos, como el ejemplo del K-pop que puso el profesor Chavarricho, ese de paso, en un principio era para el mercado asiático, pero luego se expandió. ¿Cómo se logra eso? Bueno, en el caso de nosotros de la revista Outlet, por cierto, he compartido ahí el enlace de nuestra revista, les animo a que nos sigan en las redes, si nos apoyan también para tener más seguidores, porque a propósito de la pregunta anterior, nosotros estamos ahorita con publicidad de Google Ads, por ejemplo. Entonces, la idea para comenzar a generar es publicar diariamente, ¿no? Pero no nos hemos lanzado del todo a la piscina,
pero sí estamos viendo que si lo hacemos, por ejemplo, si trabajamos con patrocinadores, ya tenemos que tener un trabajo más permanente, ¿no? Producir contenido Mm, prácticamente a diario, ¿no? mm, eh, Adecuar incluso nuestra publicidad y nuestros contenidos a las condiciones que a veces te ponen también los patrocinadores, bueno, no es tan también. gratuito eso, ¿no? Ujú, ujú, Sí, ujú, está eso, ¿no? Sí, armar también la comunidad también es importante. Y nosotros, al menos en nuestro caso, sí hemos trabajado bastante bien eso, ¿no? Tener una comunidad fuerte. No son muchos, pero es una comunidad que si mañana decimos la revista desaparece, harán seguramente algunas cosas para evitar que eso pase, ¿no? Y seguramente podríamos recibir incluso mucho más apoyo. Nosotros empezamos como una revista para bibliotecarios, pero luego vimos que también llegaban artículos, no solamente de bibliotecarios, de bibliotecólogos, sino también de personas que trabajan en el mundo de la animación de la lectura, de la promoción y investigadores de la lectura, ¿no? Entonces llegan historiadores, filósofos, literatos, comunicadores, docentes, y mm, también se empatan con nuestra revista. De tal modo que hemos abierto un espacio al que le hemos llamado libros y lectura, ¿no? Entonces, todos aquellos interesados en el libro de lectura como fenómeno, ¿no? Desde la historia, desde diversas actividades que hacen las personas para fomentar la lectura, se han añadido. Entonces, nos vamos abriendo un campo por allí, ¿no? Que es algo que no buscábamos en el principio. Creo que ujú, ujú, tiene como es un organismo, creo, la revista, y creo que cualquier emprendimiento, ¿no? Se va ujú, abriendo, va identificando las nuevas señales, los nuevos caminos que se abren, ¿no? ujú. Es Está así, creo, ¿no? evolucionando, es un Está proyecto en evolucionando, evolución. ¿no? Sí, sí, Claro. eso es lo interesante. Sí, y esa es la idea, ¿no? Bueno, Carla preguntaba hace un ratito, decía Carla Doménica, decía, ¿cómo puedo expandir el público específico al que quiero llegar a otros públicos? Como el ejemplo de K-pop, en un principio era para el mercado asiático, pero luego se expandió. ¿Cómo se logra eso? Lo que pasa, Carla, es que también hay que entender que las nuevas generaciones están todo el tiempo sometidas también a muchas tendencias en simultáneo. Entonces, lo están viendo suceder todo, ¿no? O sea, el K-pop no es música nada más, hay hasta videojuegos, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? No es tampoco un anime, o sea, hay toda una línea de animación alrededor, no es solo libros, hay toda una línea alrededor, y de alguna manera lo dije hace un ratito cuando hablaba de la industria del entretenimiento y de cómo hacía matching a veces con la industria cultural, con la industria académica, es que son varias ramas que se tocan, ¿no? Y lo bonito de todo esto es que como existen muchas plataformas, o sea, ahorita no estamos hablando de Instagram, estamos hablando de Face o de Twitter o de LinkedIn, ¿no? Hace ratito lo mencionó César, pero por ejemplo, el público más joven utiliza Twitch, que quizás para nosotros que somos una generación X, ¿no? Una generación millennial, o X, sí, de pronto nos pasa desapercibido, no es un tipo de plataforma que jale nuestra atención, pero el público más joven, o sea, la generación Z o incluso los que van a ser ya son los alfa, van a interactuar harto con Twitch, ¿no? Y es una plataforma en donde les hagan la prueba, entren, ¿no? Y vean cómo funciona, o sea, quizás se horroricen, quizás les guste, no lo sé, pero es una mezcla de muchas cosas que todavía no se han masificado. Algunas nacen y mueren en el camino también, ¿no? Como corrientes, como líneas de entretenimiento, pero otras sí logran tener un buen éxito. Y lo interesante del K-pop es que ellos han sido muy como cultura o como propuesta de entretenimiento, han sido muy coherentes, ¿no? O sea, ofrecían un tipo de producto, entre comillas, muy predecible, pero no entendamos la palabra predecible en un aspecto peyorativo, sino al revés, en un aspecto
predictible, o sea, en el mundo de los negocios, lo predictible es lo mejor porque me permite saber que el mercado mañana va a seguir existiendo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, lo predecible es bueno. Entonces, yo sé que cuando estoy comprando a un artista de K-pop, un disco, una música, estoy descargando, estoy escuchando algo por streaming, no me va a salir con letras insultantes, como si quizá me pueda salir algún artista de reggaetón, ¿cierto? Que quizás me pueda generar algún nivel de ruido. Entonces, lo mismo pasa con, o sea, ellos tienen una propuesta muy, entre comillas, hay quienes lo llaman como una propuesta pasteurizada, ¿no? Muy típica además de estos países asiáticos en que tratan de vender una imagen idealizada, romántica del capitalismo, ¿no? Yo he visto algunas series de K-pop, mi esposa alguna vez nos hemos puesto a ver. No es algo que me enganche, pero entiendo por qué engancha, ¿no? No lo juzgo nuevamente, pero sí entiendo por qué puede enganchar, ¿no? Porque tiene muchas cosas, tiene una cuota de romanticismo que por este lado del mundo no se ve, ¿no? Acá somos en el mundo occidental, de pronto nos hemos vuelto más cínicos o más de un humor muy, muy sarcástico, ¿no? Muy hiriente. Este, tienen una idea muy basada en que las relaciones deben ser hombre-mujer y de ahí no se mueven, ¿no? Entonces, mientras que por este lado del mundo hemos visto más bien la comunidad LGTB es más fuerte, ¿no? Entonces hay otras lecturas, otras visiones sobre cómo deberían ser las relaciones entre personas. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de nivel de predictibilidad que culturalmente puede enganchar a algunas personas, ¿no? Entonces, que están buscando cierto tipo de certezas o cierto tipo de predictibilidad en lo que creen. Entonces, nunca he visto una serie o película de K-pop, desde el K-pop, que hablen de Dios directamente, ¿no? Es más, no sé si los coreanos creen en el Dios que se cree por este lado. Me parece que ellos tienen una visión. Sé que hay mucho catolicismo, pero no sé si todos están abordados de esa mirada como el catolicismo de Occidente. Entonces, ellos también tienen una propuesta muy impecable, por decirlo así, muy respetuosa de lo que son las creencias religiosas, ¿no? Al margen, así seas musulmán, no te, no te, no ves que te prohíban o que te miren mal, ¿no? Entonces, ya les digo, es un contenido muy pasteurizado, probablemente no sea muy realista desde esa perspectiva, pero hay públicos que enganchan con ese tipo de propuestas, ¿no? Entonces, en Occidente ha tenido éxito para estos grupos o estas audiencias que de pronto, ante ese mar de posibilidades que se abre en qué hay que creer, de pronto encuentran ciertas certezas en ese tipo de productos, ¿no? En ese tipo de contenidos que vienen desde Asia y se empiezan a masificar acá también y se convierten en corrientes. Entonces, es así, no es tanto que alguien desde allá haya dicho, ahora vamos a invadir Estados Unidos, invadir España, invadir Francia, Alemania con nuestros contenidos, invadir América Latina. No, no funciona así, ¿no? Ellos hicieron una propuesta, les salió bien para su mercado y poco a poco han ido pegando. Es igual como que me pregunten por qué enganchan las novelas turcas en algunos países de América Latina más que en otros, ¿no? Y también hay un gustito ahí y todo lo demás, hay ciertas afinidades, ¿no? Con el tratamiento de ciertos temas, lo que es el amor, lo que debe ser la relación de pareja, lo que debe ser las creencias religiosas, hay ciertas afinidades, entonces engancha, ¿no? Entonces, pero no es que alguien, desde Turquía alguien haya estado diseñando y ahora vamos a invadir Brasil con nuestras telenovelas. No va por ahí, ¿no? Pero sí están más bien, desde que existen las plataformas digitales, están muy atentos a ver el nivel de respuesta de los públicos en estos otros países, ¿no? Y ahora hay, no sé si esto lo habían visto, lo saben, pero hay telenovelas chinas hechas en España. O sea, no sé si se han dado cuenta en TikTok y en Instagram, hay pequeñas novelitas chinas, salidas del país de la China, de pocos minutos, 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Son pequeñas historias, no sé cómo se llaman, no tengo olvidado el nombre, pero se han dado cuenta que tienen tanto éxito en los países de habla hispana, de habla castellana, que incluso están filmando producciones
productoras chinas están filmando en China estas historias ya dobladas con actores que tienen malos rasgos occidentales, ¿no? Entonces, fíjense cómo los chinos están monitoreando, y todo desde el mundo digital, están monitoreando el nivel de éxito que pueden tener ciertas propuestas de ellos, ¿no? Quizás en su país ellos censuren harto, ¿no? El tema digital, pero eso no significa que van a dejar de hacer negocios con el resto del mundo, ¿no? A partir de lo digital, justamente, ¿no? Todos estos conceptos que menciona el profesor Carlos son, digamos, cosas que se ven muy, muy en amplio en el curso integral de edición de publicaciones, donde se aprenden justamente estas tendencias, estos nuevos conceptos que abarcan al sector editorial. Y por ello es muy importante estas antesalas, vamos a decirlo así, ¿no? En donde se dan a conocer a nuestros docentes, se dan a conocer a quienes están cursando, como César, que está cursando el curso integral de edición de publicaciones, ¿no? Y que se está formando como un editor. Eso es importante y se forma bajo todas estos conceptos y todos estos nuevos, vamos a decirlo así, estas nuevas tendencias que abarcan en la industria editorial, como bien lo conoce el profesor Chavarri. Entonces, cuán importante es que nos formemos como editores y sobre todo formar también una especie de comunidad, ¿no? Donde se pueda discutir estos temas, donde podamos abrir como quien dice un poquito más la cancha hacia estos conceptos, hacia estas cuestiones que ya son una realidad dentro de la industria, ¿no? Yo me quedo con la frase que dijo el profesor Chavarri sobre el hecho de que si estamos pensando solo en el libro de papel como tal, estamos limitando, estamos cortando, mermando una gran posibilidad de propuesta, ¿no? Qué interesante poder tener estas actualizaciones, estos métodos van de alguna manera, que de alguna manera van eh, saliendo a la luz y sobre todo moldeando, reconfigurando el escenario editorial. Les agradecemos a Carlos, a César por su participación en este cierre del ciclo de conversatorios del Centro de Desarrollo Editorial. E invitamos al Gracias. público también a que puedan participar del curso de edición integral de edición de publicaciones que empieza ya el 17 de noviembre, ¿no? Donde va a estar el profesor Chavarri, el profesor Pablo Cotrina que estuvo durante la sesión pasada, el profesor Diego Barros que nos acompañó durante la inauguración de este ciclo de conferencias, Nancy García desde México, Diego Barros desde Argentina. Entonces, aquí en el Centro de Desarrollo Editorial tenemos justamente esta, vamos a decir, variedad y sobre todo también cómo es que estamos encaminando a los futuros editores dentro de estos conceptos, como bien lo mencionaba el profesor Carlos y César, que es, pues también, creo yo, ha sido alumno también de Carlos, porque se nota también que está muy imbuido en todas estas cuestiones Sí, y sí. estamos seguros que ustedes también lo estarán. Así que les damos, de verdad, profesor Carlos, César, Mm, siempre va a ser un gusto conversar con ustedes, compartir la mesa y sobre todo tener estos espacios de reflexión que tanta falta hacen en este momento, mm. Gracias, realmente gracias en a el sector ustedes. editorial. Así que los invitamos a que puedan participar del curso integral de edición de publicaciones que empieza el próximo 17 de noviembre, lunes 17 de noviembre. Estará el profesor Chavarri, Diego Barros, Nancy, estará el profesor Pablo Cotrina y muchos otros profesionales que los van a acompañar en esta travesía, en esta aventura, en este primer gran paso para convertirse en un editor y poner en marcha todas esas iniciativas, como César, que tenía una iniciativa, su revista, y ya está caminando, ya está en proceso, pero eso tiene una formación. Así que, profesor Chavarri, César, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por siempre estar aquí cerca al centro, cerca de nosotros y gracias al público con sus preguntas realmente nos han hecho tener un fin de fiesta bastante bueno. Realmente son un público maravilloso. Esperamos verlos en la escuela, en el centro,
Esperamos verlos en el curso y expandir esta conversación hacia más cursos, hacia más cosas, más diálogo, más debate, pero sobre todo más conocimiento. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por su asistencia. Buenas noches. Que estén bien. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.